Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Cuando el Imperio Romano logra disolver el reinado de los Asmoneos en Judea, es el Senado del mismo imperio quien designa a Herodes el Grande como el nuevo rey de Judea. Escuchen bien, Judea, Galilea, Samaria e Idumea. Idumea quedaba al sur del Mar Muerto. Herodes el Grande será rey de Judea entre los años 37 y el año 4 antes de Cristo. Va a ser el rey de los judíos. Tomen nota de todo esto para que vayan entendiendo más adelante cómo es que es la cosa. Obviamente todos hemos oído del gran rey Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando supo por los magos que venían del oriente que el rey de los judíos había nacido, puesto que ellos habían visto la estrella que anunciaba su profetizado nacimiento. Bueno, ese es Herodes el Grande. Este hombre fue papá de un poco de gente. Fue papá de Herodes Antipas, conocido también como Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas, el que le mandó a volar la cabeza a Juan el Bautista. Ese es hijo de Herodes del Grande. Herodes el Grande también fue papá de Olimpias, de Antípatro, Herodes Arquelao, Herodes Filipo I, Aristóbulo IV, Herodes Filipo II y de Alejandro. Entre las muchas cosas que podríamos relatar aquí de Herodes el Grande, porque me he leído y releído la vida y obra de este personaje, resalta uno que no puedo dejar de mencionar aquí, pero para nada, la renovación del segundo templo de Jerusalén en el año 19 antes de Cristo. Pues esa remodelación duró 8 años, pero se inaugura en el 19. Sí, señores, el sagrado templo de los judíos que ellos habían reconstruido por 46 años después de su retorno de Babilonia bajo el amparo de los medo-persas. Ese mismito de ese templo les estoy hablando. Y eso como, ¿por qué o qué? ¿Qué tiene que ver Herodes el Grande con ese templo que lo remodeló? Pues mucho, muchísimo. Acuérdese que Herodes el Grande es nombrado como el rey de los judíos y Jerusalén era la capital principal de su reinado. Estamos hablando del reinado herodiano porque después otros Herodes van a seguir gobernando. A esta reconstrucción, a esta remodelación del templo, lo vamos a conocer como el tercer templo o el templo de Herodes. El primer templo fue el que construyó Salomón en su reinado, acuérdense. El segundo templo es el reconstruido por los judíos después del retorno del cautiverio babilónico. Y el tercer templo va a ser el remodelado por Herodes el Grande en su reinado sobre Judea. Oiga, y le cuento una cosa, esta remodelación que Herodes le hace al templo de los judíos va a ser guau, re guau, súper guau, la cosa más esplendorosa y maravillosa nunca antes vista. A este tercer templo se le construyó un patio para las mujeres, se le hizo la cámara para los nazareos, se le construyó la cámara del aceite, se le hicieron nuevas divisiones y compartimentos. Lo que pasa es que Herodes el Grande fue hijo de Antípater, un idumeo. Bueno, yo he estado mencionando mucho aquí a los idumeos. Los idumeos son descendientes de los antiguos edomitas que fueron sometidos por los asmoneos. Cuando reinaron, fueron sometidos por los asmoneos a la religión judía. Bueno, el papá de Herodes el Grande va a ser un judío idumeo. Antípater era de nacionalidad judía y profesaba la religión judía. Antípater, el papá de Herodes el Grande, las obras arquitectónicas de este rey de los judíos sobresalieron por toda Jerusalén. Las construcciones que hizo en esta ciudad eran absolutamente grandiosas, reales, monumentales, magníficos edificios, fortalezas, su propio palacio real en la ciudad. Era una cosa demasiado atractiva. Bueno, a ese palacio real, allí en ese palacio real que Herodes el Grande se manda a construir para gloria de su gobierno en la plena Jerusalén, fue a donde llegaron, a donde se dirigieron los magos, pensando que allí encontrarían al rey de los judíos que tanto estaban buscando. ¿Ya le entiendes bien? Por eso es que ellos se terminan entrevistando con Herodes el Grande.
Y por ellos es que Herodes el Grande se entera que el gran salvador del mundo, el verdadero rey de los judíos, ha nacido. Y el resto, pues esa historia ustedes se la conocen. Las altas torres que había mandado a construir Herodes sobresalían en muchos lugares de Jerusalén. O sea, Herodes el Grande valorizó a Jerusalén, la valorizó. Mandó a construir un anfiteatro y un teatro donde se presentaban espectáculos teatrales y artísticos traídos de las ciudades helenísticas de Grecia, cosa que hizo escandalizar a toda esa mano de judíos, sobre todo a los ortodoxos. Todo lo que tenía que padecer espiritualmente su ciudad santa, ¿no? Bajo el gobierno de este rey romano. Lo que pasa es que Herodes el Grande, que era hijo de un judío idumeo, era helenista, Herodes, y era practicante de pura cepa del helenismo y se rodeó de consejeros helenistas. Pero tuvo la suficiente prudencia de abstenerse de perseguir a la religión judía o de desafiarla abiertamente, como lo había hecho el rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes en el siglo anterior, y de quien ya hemos hablado aquí bastante, de su tiranía y también de sus abusos en contra de los judíos. O sea, de todo eso se abstuvo él. Sin embargo, los judíos odiaban a Herodes el Grande porque era idumeo, porque tenían un rey que no tenía orígenes puros para ser su rey. Y lo odiaban también porque era muy amigo de los romanos. En Roma amaban a Herodes, pero también le manifestaban un alto grado de desaprobación por causa de su escandalosa vida privada. O sea, a los judíos les molestaba su extrema crueldad y la imposición del pesado tributo que exigía su extensa actividad constructora. Pero lo peor, que era lo que le encrispaba la médula a estos judíos, era que Herodes mostraba muy poco respeto por las costumbres y las leyes de la religión judía, para indignación de los judíos más piadosos y conservadores. La ausencia de una rebelión abierta durante su largo reinado se debió a su lealtad inquebrantable hacia los romanos, a su despiadada supresión de toda oposición, ya que hubo paz externa en sus días. Pero los judíos más tradicionalistas vivían súper ofendidos con Herodes el Grande, porque este hombre se entregó a una vida de placeres, de muchas intrigas, y fueron cerca de 4 décadas las que reinó este hombre sobre Judea, le cuento, los últimos 40 años del siglo I a.C. Herodes organizó luchas de gladiadores y otros juegos durante la dedicación del templo, imagínense, para los judíos. Las luchas de gladiadores eran obviamente inmorales. Por la noche en Jerusalén eran populares y abundantes los festines con incontables bailarinas extranjeras, y con ellas se formaban unos pedazos de orgías y un desenfreno sexual, o sea, la cosa más loca que ha podido ocurrir aquí. El pueblo lo sabía y se escandalizaba profundamente. Y si sigo, no paro de todo lo que este hombre hizo. Yo les dije que me le sabía la vida y obra a este tipo al derecho y al revés, de atrás para adelante y de adelante para atrás, de arriba abajo y de abajo arriba. Es en los días de este rey de Judea, en pleno vuelo del Imperio Romano, en el epicentro mismo del sometimiento gubernamental y civil de este reino bestial, en plena influencia de todo ese panteón grecorromano, es precisamente en estos días de excesos y abusos espirituales en la mismísima capital del antiguo y recordado reino de Israel que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar ya para ellos en el mesón. Eso se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Señoras y señores, el acontecimiento más importante, aún no narrado en los 26 episodios que llevamos ya publicados de esta serie,
El evento más crucial y determinante en la historia del pueblo de Israel se vino. El nacimiento de Jesús, el Mesías profetizado, el Salvador del mundo, el Dios de los cielos en la carne. En el próximo episodio vamos a caminar por las calles de Judea, de Galilea, de Capernaum, o sea, por todos esos escenarios por donde se desarrollaron los 3 años y medio del ministerio terrenal del Mesías profetizado, y nos sumergiremos en la Palestina en la que vivió Jesús. Atención, mi gente, con ese interesante análisis que haremos en el próximo capítulo, entraremos al mismo tiempo en la recta final de esta serie.